Tenemos también con nosotros a Nelson Rodríguez Ortega. Él tiene 37 años, es de Colombia, es ingeniero en topografía y el tema a disertar el día de hoy es la topografía aplicada en la reconstrucción de muertes violentas en accidentes de tránsito. Bienvenido, Nelson, Fabio Nelson Muy Rodríguez buenos días Ortega. a ustedes, muchas gracias por la invitación, Dios los bendiga nuevamente. Muy buenos días. Bien, muchas Adelante. gracias. Pregunto, ¿están viendo la pantalla? Perdón. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Bien, topografía. Algunas personas podrían entender por el concepto de topografía o su término el arte o esta ciencia de que solo fija vehículos en un accidente de tránsito. Mucho lo podemos entender así, quizás la topografía no se ha explorado, no se ha aprovechado en su gran magnitud. Por eso en algunas personas pensamos que la topografía es eso, un accidente de tránsito. Fijar los vehículos y fijar la evidencia física resultado de un evento de tránsito o en un caso balístico o bueno, cualquiera que sea el caso que se investiga contrario a la ley. Partimos de la topografía para definir algo. ¿Qué es la reconstrucción? Cuando nosotros escuchamos el término reconstrucción de accidente de tránsito, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos en el concepto de reconstrucción de accidente de tránsito? Muchas personas pensaríamos, la reconstrucción de accidente de tránsito es la parte física, es la parte de tomar los datos del accidente de tránsito como tal y despejar la velocidad del vehículo. En algún contexto lo podemos ver solamente así, pero reconstruir va más allá. Reconstruir es tomar la mayor cantidad de elementos resultado de esa dinámica, de ese siniestro vial, recolectar la otra parte que está todavía en terreno, está en el lugar de los hechos como evidencia física, el mismo lugar de los hechos es una evidencia física, y a partir de ellos empezar a despejar variables. Entre más variables despejemos nosotros, mayor nivel de objetividad o más objetivo va a ser el proceso de análisis reconstructivo de accidente de tránsito. Ahora la pregunta es, ¿cuántas variables podemos reconstruir un accidente de tránsito o cuántas reconstruimos nosotros? Cuando hablo de nosotros, somos todo este grupo interdisciplinario en cualquier parte del mundo que hacemos análisis e investigación de accidente de tránsito o muertes violentas. No necesariamente tiene que ser accidente de tránsito, también balística en otros casos. ¿Qué buscamos? Tomamos un croquis, un plano topográfico, resultado del dibujito que se hace en el lugar de los hechos, que fija la posición final del vehículo, las huellas de frenada, en algunos casos muy bien elaborados, miden los daños estructurales de los vehículos, es decir, miren esas deformaciones estructurales que tienen los vehículos, y buscamos en últimas despejar la velocidad que lleva ese vehículo, o que lleva ese vehículo, o que lleva una persona caminando, y es lo que buscamos en esencia, buscamos eso. En algunos casos buscamos conocer el tiempo de reacción de un conductor, de un peatón o de cualquiera de los intervinientes en la dinámica del accidente de tránsito. Si tenemos daños estructurales de un vehículo, buscamos despejar la energía, las fuerzas de impacto y demás. Cuando les preguntaba o cuando hablamos de reconstrucción, en algunos países o algunas personas pensamos en física, pero la topografía también es un instrumento, una herramienta importante en los accidentes de tránsito y en otras muertes violentas que nos arrojan otra información o información complementaria o información que podemos tomar del terreno y que nos va a permitir tener un nivel de reconstrucción más objetiva. No digo que la física no sirva o que sea innecesaria o que sea limitada, no. Digo que la topografía nos puede ayudar mucho más, nos puede contribuir a esos procesos de física. Por ejemplo, desde la topografía despejamos los campos, las distancias visuales que tiene un conductor y no lo hace la física. Desde la topografía aplicamos topografía en terreno, valga la redundancia, y despejamos los campos visuales efectivos que tuvo un conductor o en un caso balístico, un testigo. Podemos despejar sus ángulos visuales reales, los componentes de la vía reales, geométrica, si es una intersección, un tramo de vía, si la vía baja, sube, y todos esos datos los vamos a necesitar en las ecuaciones físicas. Cuando sucede un accidente de tránsito en una curva, por ejemplo,
tenemos varias constantes: el radio de curvatura, el peralte, que es la inclinación de una parte externa de la curva, las pendientes propias, los ángulos visuales, una cantidad de variables que nacen del lugar, del terreno, y que llevamos a las ecuaciones físicas para poder despejar velocidades. Entre ellos están unas técnicas que más adelante vamos a ver, que son las campometrías visuales, las máscaras de destrucción, la sonometría, entre otras técnicas que nacen de la topografía y nos permiten llegar a un proceso reconstructivo, valga la redundancia, mucho más objetivo que simplemente limitarnos o limitar el análisis científico a calcular la velocidad de un vehículo, que en muchos casos es una variable. En un accidente de tránsito hay muchas variables, hay muchísimas variables. No solo la velocidad del vehículo, también influye el entorno, el lugar, la hora, el clima, las condiciones de tráfico. Todos esos son elementos y variables que se ven o se tendrían y se deberían recopilar en terreno para buscar un principio objetivo y de reconstrucción un poco más fino. Es por eso que la reconstrucción dice despejar variables. ¿Qué técnicas aplicamos? Miremos. Desde la topografía podemos conocer los campos visuales efectivos de un vehículo, o del conductor del vehículo, o de algún usuario de la vía. A eso lo conocemos como campometría espacial. Determinamos los campos visuales a partir de topografía en terreno. ¿Y por qué topografía y no otro campo? Porque al hacer un levantamiento topográfico de precisión en el terreno, con equipos especializados, podemos conocer la geometría real del terreno, podemos conocer la ocupación espacial de los objetos, un árbol, una señal de tránsito, una estructura construida, una casa que llamamos un paramento, técnicamente dicho. Al conocer su ubicación en el espacio, su tamaño, su volumen, vamos a tener y vamos a conocer las variables reales del terreno. Y podemos despejar, por ejemplo, los campos visuales efectivos que tuvo un conductor antes de una colisión, un atropello o cualquiera que fuese la dinámica en accidente de tránsito. Pero no solo en la campometría visual, podemos conocer el ángulo o la máscara visual. ¿Qué es esto? Es el ángulo vertical. Cuando hablamos de campometría, hablamos de distancias que podemos percibir un objeto. Bien, cuando hablamos de máscaras, hablamos de ángulos. El ángulo horizontal y el ángulo vertical que tiene un conductor o un usuario de la vía, y el ángulo que le permite observar el entorno. Repito, un ángulo horizontal o un ángulo vertical. Y la campometría me permite conocer esa distancia a la que pudo percibir un peligro, un riesgo, y realizar la maniobra de frenado, desaceleración, o a qué distancia pudo percibir el objeto, entre otros casos. Pero cuando hablábamos de reconstrucción y de las variables que busca la reconstrucción desde el concepto físico, desde la parte física, no se está explorando la parte de iluminación. No es lo mismo un accidente de tránsito, a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. No es lo mismo. Las condiciones de tráfico, las condiciones propias de velocidad de la zona, las condiciones de iluminación. No es lo mismo una vía que tenga 20, 30 postes de alumbrado, como vemos aquí en esta imagen, una recreación 3D, a un lugar que solo tenga 1 o 2 postes de alumbrado. No es lo mismo en un accidente de tránsito que el poste de alumbrado mida o tenga una altura de 12, 15 metros, a que tenga una altura de 10 metros con una sola ménsula. ¿Qué es una ménsula? Es ese palito, esa estructura metálica que hace sobresalir la lámpara sobre la superficie. Es ese bracito, pues, donde está anclada la lámpara, la luminaria. Eso es una ménsula. Entonces no es lo mismo un poste de alumbrado que tenga 2 ménsulas, 3 ménsulas, 4 ménsulas, porque el radio de cobertura de iluminación varía. Y eso hace que el conductor de un vehículo o un testigo en un caso balístico, o sea cual fuese el caso, tenga una distancia de percepción diferente a un lugar que tenga un poste alumbrado con una sola ménsula o con una sola lámpara. Las condiciones de iluminación son vitales en reconstrucción de muertes violentas. Podemos conocer la distancia entre cada poste de alumbrado y conocer el radio que ilumina ese poste de alumbrado, los rayos de cobertura, la distancia entre postes de alumbrado, los principios físicos de refracción y reflexión de la luz. Cuando hablamos de reflexión y refracción de la luz, hacemos los cálculos en terreno, llevamos equipos de precisión y llevamos texturas de diferentes colores.
una chaqueta o un blazer, una camiseta, pues color negro, blanco, rojo, azul, y las vamos colocando a diferentes distancias, las vamos irradiando, ya sea con la lámpara de un vehículo, una linterna especial o con la misma iluminación del terreno, y vamos conociendo a qué distancia es perceptible el objeto y cuál es la refracción si la invadimos con luz, si la iluminamos, como hacen las farolas de un carro, iluminar algo, ¿cierto? Cuando va en movimiento. Entonces podemos conocer esas distancias de percepción y son vitales en un proceso de reconstrucción de muertes violentas porque nos va a permitir a nosotros conocer efectivamente cuáles son esas distancias visuales en función a la iluminación. Bien, son elementos que no en muchos lugares, ojalá fuera en todos los lugares, en todos los laboratorios del mundo, que se despejaran las variables completas de un accidente de tránsito. Afortunadamente, la ciencia como tal, el accidente de tránsito, la aplicación de la ciencia del accidente de tránsito se ha evolucionado bastante, no solo en equipos, en software, sino también en la aplicación de técnicas modernas para despejar variables en la reconstrucción de una muerte violenta. Pero desafortunadamente no todos los lugares la aplican. Aquí en Colombia hay muchos laboratorios de reconstrucción de muertes violentas y desafortunadamente hay algunos que no la aplican y dejan esas variables por fuera. Y en un accidente de tránsito en la noche, en una curva, lloviendo, son variables que toca despejar porque afectan o pueden tener inferencia en el proceso dinámico evolutivo del accidente de tránsito. Es decir, puede ser una situación que pudo afectar la capacidad de percepción, de reacción o incluso de cambio de posición de un objeto en el espacio. Es decir, si un vehículo frena en una superficie mojada, pues va a tener un desplazamiento mucho mayor que en una superficie seca. Y eso es por el coeficiente de fricción. Entonces se va a deslizar más, va a tener una ocupación espacial muy diferente a si la vía estuviera en estado seco. ¿Y eso qué implica? Que con esas distancias son las que nosotros calculamos la velocidad. Y con esa velocidad es que se puede determinar si una persona iba o no a exceso de velocidad en un determinado tramo vial. Entonces, sí hay variables y hay que despejarlas. Entre ellas, la iluminación dinámica, que es una de las más complejas, pero también más agradables de despejar. Una cosa es la iluminación que hay en un lugar, una iluminación estática, pues, de un poste de alumbrado, y otra cosa es la iluminación dinámica, la iluminación que tiene un vehículo al estar en movimiento. Todos conocemos los vehículos y sabemos que tienen unas luces altas y unas luces bajas. Esas están diseñadas bajo unos protocolos internacionales, donde tienen un alcance. En luces bajas, mínimo 60 metros, en luces altas, mínimo 100 metros. Todos los vehículos, dependiendo su marca, su modelo, su clase, esas luminarias tienen un ángulo de cobertura, una distancia de cobertura, ¿sí? Se tienen que hacer hacemos las pruebas en terreno, o deberíamos, o tendríamos que hacer las pruebas en terreno en determinado accidente de tránsito nocturno para determinar cuál fue esa distancia real de cobertura, ese ángulo real, y saber si pudo percibir o no determinado usuario en la vía, un vehículo estacionado, un peatón pasando la calle, y de esa manera conocer técnicamente las distancias reales, la capacidad de iluminación de una persona. ¿Por qué les digo, por qué les insisto en esto? Porque hay ecuaciones físicas que te asumen un estándar. Tiempo de percepción de una persona, 0,75 o un segundo. Y ese es el tiempo que se atribuye en algunas ecuaciones físicas, algunos modelos físicos. Pero no es real, porque nosotros no sabemos si en realidad el vehículo tenía una condición de iluminación óptima. Hay que considerar el color de la ropa de la persona, si es refractante o no. Hay que conocer si hay obstáculos visuales que limitan la condición de iluminación. Hay que conocer el lugar mismo, si hay neblina o no. Eso afecta la longitud o el alcance de la iluminación de un vehículo que va en movimiento. Esa propagación de luz no solo se analiza desde la topografía, sino que ahí ya aplicamos física. La propagación, la interferencia, la densidad, la difracción, la amplitud de esa luz en la reconstrucción de accidente de tránsito u otro tipo de muertes como la balística que aplicamos, que hacemos. Hacemos en el contexto de las personas que nos dedicamos a la reconstrucción de muertes violentas. La iluminación dinámica es importantísima despegarla. Hay técnica, necesitamos equipos, estaciones totales,
luxómetros, fotómetros, equipos especiales que nos permitan no solo conocer el alcance de la iluminación, sino su temperatura, ¿sí? Cuando hablo de temperatura, hablo de esa capacidad de la luz de estar en un medio, ¿sí? Donde se vea mucho más oscuro, mucho más claro, ¿sí? Se da una mayor o menor tonalidad visual. No solo es la iluminación que podemos aplicar en la reconstrucción de accidente de tránsito desde la topografía, también podemos aplicar en diferentes muertes violentas, como accidente de tránsito, una técnica que se llama sonometría espacial. ¿Qué es esto? Resulta que en un accidente de tránsito, como les he dicho, influyen muchas variables, inclusive la acústica. Es posible que una persona escuche la señal de advertencia de otro usuario, ¿bien? Es decir, cuando dos vehículos se aproximan a una intersección, alguno de ellos puede hacer uso de su pito, de su claxon. ¿Será que alguno de ellos alcanzó a escuchar? ¿Será que era perceptible el sonido del motor de un vehículo, motocicleta o algún otro rodante que tenga motor? Hay que conocer esas variables. En balística, la persona que dice que escuchó la detonación del arma de fuego y estaba a X distancia. El testigo, que dice que escuchó las voces de auxilio de una persona en un acto sexual y esa persona estaba a X distancia de la supuesta agresión, zona de agresión. Entonces aplicamos sonometría espacial. Ubicamos un equipo de estos, esto es un sonómetro. Ese sonómetro lo que hace es calcular, determinar el sonido, toma las ondas sonoras, las transmite por ese conducto, que eso es un forrito de un material muy sensible, transmite las ondas sonoras, las llevas a un colector, el colector las convierte, las transforma en código, en números, y la pulsación sonora que se tomó en el terreno se lleva al equipo y ya se registra en datos numéricos. Ya lo descargamos en el ordenador, en la computadora, y allá vamos mostrando la gráfica de ruido que hay en la zona. Pero esa es la parte que hace el equipo. ¿Qué hacemos nosotros los topógrafos? ¿Qué hacemos las personas que hacemos topografía? Colocamos el equipo en una cierta zona y ese equipo le damos coordenadas GPS, es decir, a ese sonómetro que está puesto en la calle, en la esquina, dentro del carro, pues, en el tercer piso de la casa, en la terraza de la casa, en la oficina 405 del edificio. Al colocar el sonómetro hay que darle ubicación en el espacio. Es decir, vea, ese sonómetro está en tales coordenadas. Hay que ubicar ese punto de recolección de ruido en el espacio. Si son varios puntos, pues hay que tomar la distancia de ese punto. Es decir, por ejemplo, tengo el sonómetro acá en la mano en esta oficina. Yo tomo la distancia que hay del sonómetro a la pared, la distancia que hay del sonómetro a la otra pared o a la calle. Tomo la altura del espacio. Modelo el terreno en tercera dimensión para saber cuál es la capacidad de difracción del ruido o del sonido. Lo mismo hacemos con la técnica de iluminación. Consideramos los objetos o las obstrucciones materiales, por ejemplo, los muros. Los muros tienen un ancho, dependiendo, 0,15, 0,20, 0,25 metros, es decir, 25 centímetros puede tener el ancho de un muro, 30, 35. Hay que medirlos porque esos son elementos aislantes. No es lo mismo si es concreto o si es drywall o madera. No es lo mismo si es vidrio o si es una lámina de hierro. Entonces, no solo consideramos, o no solo en esta técnica se puede considerar la parte espacial, la ubicación en el espacio del sonómetro y capturar toda la información, sino que también el contexto del lugar, tanto en el tamaño en el área, el volumen, sino en la constitución de los materiales. Ya después de todo esto, llevamos la información a modelos matemáticos que hacemos. Esto mismo lo hacemos con la iluminación, lo hacemos con la técnica de sonometría y otras técnicas. Todo lo llevamos a modelos de ecuaciones lineales, regresiones lineales, ecuaciones de la recta. Tomamos la información que colecta un equipo, como ustedes ven ahí en la tabla, en la columna negra, es la información que colectó el sonómetro, por ejemplo. Esta es una tabla de sonómetro. Y aplicamos ecuaciones para refinar, para optimizar el proceso matemático. Es decir, no porque tengas el mejor equipo del mundo, todo va a salir bien. Hay que descargar la información y revisarla. Y pueden haber algunos datos que pueden estar errados, algún error en campo. Si es un sonómetro, pasó un vehículo, una motocicleta con ese motor a toda y generó un cambio en el ruido. Alteró esa frecuencia que se estaba tomando, la frecuencia promedio. Si es en la iluminación,
pudo pasar un vehículo y ¡puf! Irradió nuestra zona de muestras y claro, está generando una adición de color, de iluminación. Entonces son muestras que vienen contaminadas y por eso las tenemos que optimizar matemáticamente con diferentes ecuaciones. Aplicamos estadística, mucha estadística para refinar los procesos. Al refinarlo nos damos cuenta de los errores y los depuramos. Eso es lo que se hace no solo en la parte sonométrica, sino en la parte topográfica. Todo esto va en los informes técnicos, va el proceso de cálculo, va las ecuaciones, va todos los elementos que permiten afianzar, documentar y demostrar que la técnica está basada en principios científicos y para que sea científico recordemos que debe ser susceptible de comprobación y susceptible de reproducción. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción de muertes violentas o accidentes de tránsito aplicado, tenemos que dar que la prueba sea susceptible de demostración y de reproducción. Ir al lugar, y si queremos repetir la prueba frente a un fiscal, un juez, la contraparte, podamos hacerla obteniendo los mismos resultados, partiendo de los mismos parámetros de la muestra. Es decir, si hicimos la muestra a las 11 de la noche, pues toca ir a las 11 de la noche. Si la hicimos en un día lluvioso, pues toca hacerlo en un día lluvioso para que la reproducción sea similar. Pero no solo es la campometría, las máscaras visuales, la sonometría, las técnicas de iluminación y difracción de luz, no solo son las técnicas básicas que se aplican hoy en día en muchos lugares del mundo, muchos laboratorios, sino que la parte del terreno, que es una de las partes más críticas, uno de los aspectos más críticos que hay en reconstrucción de accidente de tránsito. ¿Por qué lo digo? Miren, en muchos escenarios de muertes violentas, partimos de que la autoridad llega y hace un croquis de accidente de tránsito, en un caso balístico, cual sea. Coge el documento que es un croquis, un bosquejo, el reconstructor, y parte de ese documento para hacer los cálculos físicos y demás. La pregunta es, ¿qué pasaría si los datos del documento que levantó el oficial o la autoridad competente están mal? Por cualquiera que sea, por cualquier razón. Que el equipo estaba descalibrado, que leyó mal el equipo, que anotó mal un dato, cualquiera que sea el fenómeno o la razón por la que el documento base, que es el croquis, el plano topográfico, esté mal. ¿Qué pasa si yo parto de ese plano que está mal para hacer mis ecuaciones, despejar mis ecuaciones físicas? Pues todo lo que yo voy a hacer en materia física, matemática, va a partir de un error. Y el error está en el documento, en el plano. Entonces, cuando hablo del plano topográfico, tiene muchos problemas. Resulta y pasa que puede haber un terreno curvo con gran complejidad. Desafortunadamente, en muchos escenarios lo que hace es, se toma el ancho de calzada, se fija la evidencia a un lugar, un poste alumbrado, una casa, pues, y listo. A partir de eso empezamos a reconstruir. Entonces, pero muy personal, una forma muy personal, opino que sí es necesario ir al lugar y despejar las variables para los procesos físicos. ¿Y por qué digo que es muy necesario? Porque, con todo respeto, aquí en Colombia vemos que hay personas, instituciones, y lo hemos visto en otros lugares, que descargan la información de Google Earth. Y está bien hasta cierto punto, está genial. Pero Google Earth tiene un factor de escala, tiene un factor de error por la curvatura terrestre. Entonces no es óptimo para un proceso de ingeniería y mucho menos cuando esos procesos hacen que la vida de una persona y de su familia estén implícitas en la solución de un problema. Es decir, cada cosa que entregamos nosotros, cada plano, cada informe, cada cálculo, no es el cálculo de velocidad del vehículo, es el cálculo de velocidad del vehículo y está estrictamente relacionado con la vida de un ser humano y su familia. Y no de un ser humano, sino de todas las personas implicadas en el proceso penal. Entonces, ir a terreno a realizar los procesos de reconstrucción es más que necesario, pero no todos lo hacemos. ¿Qué nos arroja el terreno cuando vamos y hacemos un levantamiento de precisión? Realmente, con equipos, midiendo todo. Podemos conocer realmente, en realidad, variables de habitabilidad, cosa que la física no me la da porque puede llegar a tener aspectos subjetivos, lo del tiempo. Una persona se le atribuye un tiempo de un segundo, 0,75, y vos no sabes si va hablando por teléfono, si va distraído, si va mirando el paisaje, si va cambiando la radio, la emisora. Tú no puedes determinar eso. Y tú no puedes atribuirle un segundo o 0,75 a la gracia de Dios.
Si ya no hay otro recurso, pues tocará, pero en lo posible el terreno sí te da esa información, te da las variables de habitabilidad, te da tiempos, te da distancias, y con esas distancias puedes empezar a despegar velocidades de una manera un poco más acertada, diría yo. Hay elementos que afectan el terreno, el lugar, independiente de cuál tipo de caso sea. La misma luz, los mismos obstáculos visuales, ¿sí? La ubicación de la evidencia física nos da ángulos, distancias, posiciones en el espacio. Y si no partimos de un terreno, de un modelo real de terreno, yo creo que vamos a tener discrepancias con la realidad. Cuando se hace un levantamiento topográfico de precisión, como lo que ustedes están viendo ahí en esta imagen, la parte superior es como se muestra la curva de una vista en planta. La parte del medio se llaman peraltes, el grado de inclinación de una curva, y lo necesitamos para despejar la velocidad del vehículo en la curva. La parte de abajo, la parte inferior, se llama el perfil, cómo va subiendo o bajando el terreno. Este croquis es de un accidente de tránsito donde otra empresa entregó un dibujito hecho a mano, y con ese dibujito hecho a mano despegó cualquier cantidad de variables, en variables físico-matemáticas. Nosotros nos preguntábamos cómo hicieron para calcular la variable de radio de curvatura si no midieron los radios de curvatura, pero lo colocan en los informes. O cómo hicieron para calcular la velocidad de un vehículo en una pendiente que frenó, una pendiente descendente, si ni siquiera midieron o fueron al lugar. Entonces ahí es donde uno choca un poquito con la objetividad y la subjetividad, y donde uno busca, a partir de esos modelos reales de terreno, generar modelos tridimensionales. ¿Tú puedes crear un modelo tridimensional de la nada? Sí, es posible. A punta de fotografías o un video, uno hace un modelo 3D. La pregunta ¿es acorde a la realidad espacial del lugar? Es decir, ese modelo 3D que tú generaste o yo generé, ¿es realmente o en realidad es acorde al terreno en cuanto a su espacio, su volumen y su dimensión? ¿O simplemente es una asimilación que parte de un error, que es la percepción visual que puede tener uno en una imagen? Entonces, si tenemos un modelo digital de terreno, un levantamiento real del terreno, podemos hacer modelos en tercera dimensión reales, y podemos hacer cálculos reales. No solo cálculos visuales, sino también trayectorias, el comportamiento vectorial de un vehículo, es decir, en qué sentido de dirección iba un vehículo, un peatón o demás usuarios de la vía. Podemos conocer esos elementos si tenemos topografía de precisión, entre otros, ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, y es el tema de la subjetividad en el terreno, aplicada a reconstrucción de muertes violentas. Resulta y pasa que, les había dicho, vemos en muchos escenarios, en muchísimos escenarios, que se trabaja con Google Earth. Vea, Google Earth es una herramienta espectacular. Sí, te permite hacer cosas increíbles. Te permite hacer, nosotros aplicamos aquí en Colombia algo que se llama análisis y triangulación de ubicación de teléfonos móviles o dispositivos de comunicación. Lo hacemos a partir de la topografía. Tomamos la señal, tomamos la ubicación, las antenas, y triangulamos la posición de los celulares a partir de la topografía. Y utilizamos Google Earth para hacer los análisis básicos, ¿sí? Porque es muy versátil. Ya para hacer los análisis técnicos que van a ir a un proceso penal, a definir la libertad o no de un ser humano, utilizamos ya software especializados. Ya utilizamos cartografía o planos reales de nuestro territorio, nuestro entorno, nuestra ciudad. Google Earth nos sirve para orientarnos en muchos casos, pero no te va a sacar el radio de curvatura de una vía, no te va a sacar la distancia real entre dos puntos. Google Earth tiene un problema, si es la curvatura terrestre. Sacar datos de Google Earth sin hacerle las correcciones, se pueden sacar, pero hay que corregirlo matemáticamente, hay que corregirlos en software. Pero no se hace, en muchos lugares podemos decir que no se puede, no se hace. Y estamos rayando con lo subjetivo, creo yo. No sé, les dejo eso a su criterio. En algún momento me decía alguien, aquí en Bogotá, en una audiencia de juicio oral, me decía, es que la topografía es innecesaria. Lo único que interesa en un proceso de reconstrucción de accidente de tránsito es despejar la velocidad, el V sub O. La velocidad a la que circulaba determinado vehículo en el espacio, en un determinado eje vial, pues. Innecesario.
¿Por qué es innecesario? Porque nos arroja variables reales del terreno, campos visuales, pendientes, direcciones. Entonces, no es que sea tan innecesaria, pienso yo, es muy necesaria y nos permite complementar los procesos de física como tal. Obviamente, haciendo o generando un proceso más objetivo en los procesos de reconstrucción. No solo es aplicar la técnica, también necesitamos herramientas. Pero no por tener la mejor herramienta del mundo, tu proceso está bien hecho. ¿Por qué? Miren, aquí, discúlpenme ahí la fotografía publicitaria de los equipos acá del laboratorio donde yo trabajo en Colombia, la Unidad de Investigación Forense. Acá tenemos desde escáner Faro, ese Faro es un escáner, un equipo que escanea igual, es lo mismo que un escáner de documentos. Pones la hoja y la escanea full, ¿cierto? Lo mismo hace ese escáner, este que dice Faro. Lo pones en un lugar, le oprimes 2 botoncitos y hace el modelo tridimensional de un lugar. O si no, este que está ya amarillito de pie al lado del computador. Eso es un escáner de mano. Tú puedes escanear con ese objeto todo el entorno de esta oficina donde estoy. O con un dron. Podemos levantar vuelo y hacer el levantamiento fotogramétrico de un lugar. Pero no porque tengas el mejor equipo está bien hecho. Mira, este equipo que está acá, al lado de este otro computador, este azulito al lado del amarillo, se llama una estación total. Ese es el equipo que se utiliza por élite en reconstrucción de accidente de tránsito. Tú puedes llevarlo a calibrar hoy, 17 de diciembre. Te lo calibra una institución especializada en calibración de equipos de precisión. Lo montas al vehículo, lo llevas al carro, lo subes al vehículo o al avión. Llegas a tu destino a las 2, 3 horas. Y es posible que el equipo se descalibre. Variables pueden pasar. Puedes operar el equipo cuando descarga los datos, dibujas y entregas el soporte. Te das cuenta con el tiempo, si no estás piloso, que los datos que entregaste están muy mal hechos. Por ejemplo, el ancho de esta habitación son 3 metros, en realidad, o en la verdad, en el contexto real. Pero cuando descargamos el plano y lo dibujamos, me mide 25, 30 metros. Uy, ¿qué pasó acá? No, el equipo estaba descalibrado. Pero lo acabé de calibrar. No, eso no significa que porque tengas el mejor equipo vas a tener los mejores resultados. Todo lo que hacemos tenemos que verificarlo, descargarlo, calcularle los metadatos, es decir, calcularle los errores que podemos llegar a cometer nosotros. Y eso hace que sea más óptimo el proceso de topografía. Equipos y herramientas hay muchas, como los drones. El contexto en que levantan un dron, toman una fotografía, la descargan y de una vez montan sobre esa foto evidencia. Uno dice, Dios mío, ¿cómo hicieron para ajustar el error? Eso tiene un error que es un error de escalaje. Así nomás lo montamos. Así descargando la foto, pues colocamos la evidencia encima y decimos fotogrametría. No, eso hay que llevarlo a un proceso matemático, hay que corregir esas fotos aéreas que tomamos con los drones, hay que hacer un proceso matemático, hay que ajustarla a la realidad, escalarla, y ahí se montamos la evidencia. Entonces, no porque tengamos el mejor dron del mundo o el mejor equipo, estamos trabajando con, mejor dicho, lo último en la moda. Último en equipo, pero no en proceso. El proceso es otra cosa. Hay que descargar la información y verificarla. Si no, podemos estar cometiendo errores que nos pueden costar caro en un proceso penal. Caro en el sentido de la libertad o incluso el patrimonio económico de un ser humano. Para nosotros no es un proceso penal, no es un informe. Es la vida y es la integridad de muchas personas y familias. Lo que les venía hablando, a la izquierda, equipos de estaciones totales para reconstrucción de accidente de tránsito, y a la derecha, Hyper o GPS, GNS. Los de la izquierda, ¿qué hacen? Levantan coordenadas, puntos en el espacio, muchos punticos, y uno después llega en un software y los une y genera un modelo 3D. Son equipos de mucha precisión, al igual que los GPS. Pero, recalco, no es solo tomar la información con el equipo, es llegar y descargar y postprocesarla. Porque equipos hay muchos, se han venido evolucionando. En esta cuarentena, no sé, a nuestra empresa nos favoreció mucho la cuarentena, a comparación de muchos otros lugares e instituciones donde realmente nos afectó. A nosotros nos favoreció muchísimo. Nos pusimos al día de casi 60 procesos penales que teníamos represados y tuvimos la oportunidad de avanzar técnicamente en algunas estrategias o técnicas que no habíamos podido implementar, no habíamos podido estudiar ni conocer porque no teníamos tiempo.
Pero ya en esta cuarentena nos tomamos el tiempo para entrar en algunas técnicas muy avanzadas, en especial de fotografía aplicada a la topografía, y encontramos herramientas, software, impresionantes. Mira, antes nosotros teníamos un equipo como ese amarillito, el que dice balística forense. Es un analizador de trayectoria láser balístico. Hoy en día encontramos un equipo mucho más robusto, mucho más compacto, pequeño, y tiene las mismas ventajas, las mismas aplicaciones, y arroja los mismos resultados, y con un precio extremadamente diferente, mucho más económico. Podemos tener muchos equipos. La parte de arriba es un equipo, una ecosonda. Podemos medir debajo del agua. Un vehículo se cayó, cayó a un lago, a un río, quedó estancado, murieron X cantidad de personas, o asesinaron una cantidad de personas, las metieron en un vehículo, les colocaron piedras en la cabeza y las botaron a un río. La evidencia está debajo del agua. Necesitamos medir esa superficie. Entonces utilizamos ecosondas. Y para eso es esa ecosonda que dice batimetría forense. O lo utilizamos en fosas comunes aquí en Colombia. Los escáneres para antropología, es que dice escaneo cinemático forense. Son escáneres que nos permiten medir bajo tierra, ¿sí? Es una especie de ecosonda, pero en tierra. Entonces, equipos podemos tener muchos, pero no solo es el equipo, es la dinámica y la técnica, no solo de recolectar información en terreno con los equipos, sino llevarlas al laboratorio. En estos procesos, con estos equipos, en realidad sí se despejan muchas variables, muchísimas. Variables que en toda muerte violenta nos va a ayudar muchísimo a conocer datos muy reales. Pero en muchas ocasiones nos ha pasado que tomamos los equipos, con cualquiera de estos equipos, información en terreno, llegamos al laboratorio y no es real. Nos toca volver. Imagínense en un lugar, ustedes están en Argentina y estén haciendo una inspección técnica, una reconstrucción en la parte más lejana, al extremo de Argentina, y ustedes están en el centro, en Buenos Aires, y después tengan que regresar. Eso va a implicar costos, va a implicar una cantidad de cosas. Entonces, ahí es donde está la técnica. Una cosa es el equipo, la otra es la técnica. Y si aplicamos bien la técnica y tenemos unos muy buenos equipos, podemos llegar a software como estos. Aquí es donde está el tema de la pandemia que nuestra institución nos favoreció muchísimo. Tenemos un área dedicada a la investigación, área que o el departamento estaba tan saturado de cosas que no había tenido tiempo de hacer las cosas para que fue diseñada. Fue diseñado ese laboratorio, ese departamento para investigar, traer nuevas tecnologías y aplicarlas. Pero con tanto trabajo no se ha podido hacer eso. En muchos países trabajamos con ese software que se llama Rivel. Es un software muy avanzado, genial, de Trimble. No es para hacer publicidad de ellos. Hay otros, muchos más, Faro, Zona, CrashMash. Hay muchos software aplicados a reconstrucción de muerte violenta y en accidente de tránsito. Pero en esta pandemia encontramos muchas aplicaciones interesantísimas a un muy buen costo. Claro, no va a arrojar la calidad visual o calidad gráfica que arroja uno de estos tres software, pero sí que funcionan y sirven para un laboratorio que está empezando o una persona natural que está haciendo sus actividades de forma independiente. Funciona bastante. Rival es una muy buena casa, de la casa Trimble, valga la redundancia del término casa, pero tiene un costo muy alto. Hay otros muy similares, Faro, Zona 3D, CrashMash, ¿sí? Aras 360. Son software que se pueden adquirir en el mercado y en realidad te ayudan mucho, siempre y cuando tengas una muy buena información en terreno. Si tienes una muy buena información en terreno, vea, haces maravillas en estos software. Y cuando digo que haces maravillas es que realmente despejas variables. 3D Max es un software que ya no usamos. El desgaste de máquina y el desgaste de recurso personal es muy alto. Mientras hacemos una reconstrucción de accidente de tránsito en Rival en 3 horas, en 3D Max nos gastamos 25, 27 días. Porque en 3D Max toca construir todo desde nada, de cero. En Rival no, en Rival ya tienes carros, tienes árboles, tienes casas, tienes todo prediseñado. En 3D Max tienes que construir el carro, pieza por pieza. El occiso, pieza por pieza, el dedito, el cabello, el ojo, tienes que construirlo. Entonces, el nivel de conocimiento en el software debe ser muy alto, no solo en 3D Max, sino en otros. Y el tiempo y el desgaste es demasiado. Por eso les aconsejamos Luminio.
Luminion es uno de los software más talentosos en el mundo en cuestión de salida gráfica. Es un software muy versátil, es muy superior, quizás el software, para mi percepción muy personal, el software con mejor realidad 3D de uso comercial que hay en el planeta, muy superior a Trimax, muy superior, 10 años luz de Rival y cualquier otro software forense especializado. Luminion también tiene una caja, una galería de software, de herramientas, vehículos, personas. La calidad visual en ese software es de otro mundo. Y vea que no necesitas mucha máquina ni entrenamiento para operar Luminion, pero las personas no lo usan. Sería genial ver todo en Luminion. ¿Qué vimos en esta pandemia? Esos son software desktop, es decir, son software de escritorio. Son software que necesitas instalarlo en tu ordenador. Pero ya no. Miren, les explico algo. Este escáner, el faro, o el escáner manual que está allá, que está vertical con tapita amarilla en la parte superior, es un escáner manual. El escáner faro te puede costar cerca de $35.000. El de mano costó cerca de $18.000. ¿Qué hace un escáner de eso? ¿O qué hace un dron como ese negrito que está allá? Un 3D solo robótico. Haces el modelo, en cualquiera de los equipos te genera un modelo 3D del lugar. Ya sea un dron que hace un modelo 3D de la superficie, o ya sea unos escáneres verticales que hace un modelo 3D de la superficie, del entorno 3D, pues de esta habitación. El dron coge las alturas, te genera un modelo de la superficie. Pero encontramos aplicaciones de celular. Oiga, una aplicación de celular que colocas el objeto, aplicas la técnica, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que haya muy poca nubosidad, que haya cambios de temperatura de color, que hayan sombras, pues. Entre menos sombra haya, mejor. Una temperatura de color constante. Descargas una o X cantidad de aplicaciones que encontramos y le das la vueltica, rotas el objeto y listo. Tienes un modelo tridimensional del objeto o la estructura. Nosotros estábamos utilizando el escáner para hacer el modelo 3D de los vehículos, para conocer su deformación estructural y a partir de la deformación de un vehículo conocer la velocidad de impacto por el principio de transferencia de energía y fuerzas y choques y la energía que se desplaza en un choque y, bueno, una cantidad de variables físicas, pues. Pero encontramos que hay aplicaciones que ya hacen lo mismo. Entonces, con una aplicación de celular, hacemos el escaneo de un objeto, una maleta, un cuerpo, un vehículo, ya lo descargamos a un ordenador y tenemos el modelo 3D. Es un modelo 3D. Ya lo tenemos que llevar ese modelo 3D, como el de esta figura, esta escultura, y lo tenemos que escalar o verificar sus propiedades métricas. No porque tengas el celular con la aplicación, te resolvió el problema en el mundo, no. Hay que llevarlo a cualquier software y verificar las distancias. Las distancias que hay, por ejemplo, de la nariz a la boca o el ancho de la dimensión de la boca. ¿Sí? En un vehículo, pues tomamos una medida patrón del vehículo, la distancia entre los ejes o la altura del vehículo, o un arma de fuego, tomamos su longitud para verificar que el modelo esté bien, que el modelo que me hizo el celular esté bien. Si está desfasado, pues lo podemos corregir. En software podemos conocer y reescalar ese modelo que tomamos con el celular, que hay muchas aplicaciones, y podemos obtener datos, podemos obtener información muy buena. Técnicas como la realidad aumentada. Oiga, técnica tan dispendiosa y qué bajo resultado nos ha dado. Necesitamos hacer mucho para mostrar. Y se trabajó mucho en esta cuarentena. Nos pareció muy interesante, pero para un laboratorio que produce 10, 20, 30 casos al mes, no es productivo. Es igual que Trimat. Un trabajo hecho en Trimat nos puede gastar 25, 30 días en el solo modelo 3D del lugar, mientras que en Luminion nos gastamos 2 horas. Y mira la calidad visual de ese software. Los invito a que lo conozcan, lo busquen en internet. Y ya para concluir, ya para terminar, aquí hay una premisa. Cuando hacemos levantamientos topográficos en el terreno, tomamos esa información de terreno y la llevamos a un software, ¿sí? Cuando la llevamos a un software, toda esa información en terreno, independiente cuál sea el equipo, la modelamos y hacemos o realizamos o sacamos o generamos salidas gráficas. Salidas gráficas como cuáles: el plano topográfico como tal,
Bien. Realizamos salidas gráficas como modelos tridimensionales que ustedes están viendo en pantalla. Animaciones 3D, ya el vehículo moviéndose y se muestra la dinámica del accidente de tránsito. Entre otras salidas gráficas que podemos sacar. La pregunta es, ¿en realidad es reconstrucción el hecho de coger fotografías o la versión de una persona y modelarla en un software 3D? ¿Esa sería reconstrucción 3D? Hago la pregunta para allá, para ustedes, en sus casas, los que me están viendo. ¿O es una recreación? Recreación de lo que X testigo diga, X persona diga, o un informe relate, o lo que algunas fotografías me muestren. Oído, una fotografía a ti no te da una dimensión, porque tiene muchas variables. Ángulo de cobertura, la capacidad de escalaje radiométrico, así se llama, tiene el ángulo vertical, horizontal, el sesgado de la imagen. Ahora un paréntesis muy grande, y hemos visto en algunos lugares que cogen una foto, aquí están viendo mi cámara, ustedes me están viendo aquí, estoy encuadrando mi cabeza, mi rostro, toman una fotografía donde se ve mi rostro, y a partir de una fotografía dicen, el ancho de esa cabezota es de 20 centímetros. Y uno dice, oiga, ¿cómo hacen para calcular, o cómo hicimos para calcular la distancia de un objeto, o el tamaño de un objeto, a partir de una foto sin despejar sus variables? Es por eso que cuando se hace videogrametría, que es coger un video donde se ve el vehículo que atropelló a X persona, no es coger el video y decir, vea, el video me da el tiempo, y el carro recorrió de aquí a acá 20 metros, de una velocidad, uy, Dios mío, ¿cómo así? ¿Y el resto de variables qué? ¿Cómo hacemos para conocer ese ángulo real de la cámara? Pues toca ir a terreno, coger la cámara, ubicar otra cámara en la misma posición y empezar a despejar los ángulos horizontales y verticales, la distancia de cobertura, la distancia desde la cámara hasta el objeto, o hasta un objeto que me permita a mí hacer un escalaje, una corrección. Lo mismo pasa con las fotografías. Una fotografía no te arroja eso, porque tiene muchas variables, ¿sí? No es lo mismo si ustedes me ven en la cámara, aquí tengo mi dispositivo móvil, y yo estoy colgando un video acá, encima de la pantalla, pero ustedes lo están viendo ahí similar, y miren que es diferente. ¿Sí lo vieron? Y es el mismo efecto, profundidad de campo. Una fotografía no te sirve para eso a menos de que le hagas un tratamiento especial. Ahora, en algunos escenarios podemos ver que toman fotografías, un video, y generan un modelo 3D, dicen reconstrucción 3D de los hechos. Pregunto, ¿será que cumple con un criterio que es el de ubicación y el de la conformación espacial, dada en 4 contextos? Mejor de contextos, en 4 variables reales, X, Y, Z y T, X, Y, Z y el tiempo. Un plano cartesiano tiene X y Y. Si le agregamos la altura, tenemos una Z, ¿sí o no? Una altura de un objeto, allá vemos el 3D. Y el tiempo, que es una variable que aplicamos en topografía, porque no es lo mismo hacer la reconstrucción o el levantamiento topográfico en X lugar que hacerlo a los 2 años. ¿Por qué no? Porque es que el lugar técnicamente se va asentando, él se va asentando. Cualquier estructura, por ejemplo en un caso balístico, un edificio, el edificio se va asentando. En un accidente de tránsito, la superficie como tal puede llegar a tener cambios en la calzada, ¿sí? Se puede hundir, puede tener cambios en el bombeo, que es la parte central de la vía, pueden repararla, pueden cambiar, quitar, adicionar elementos. Si hay un diseño vial que se esté construyendo, por ejemplo aquí en Colombia empezó el metro, por fin, entonces van a levantar una cantidad de calles, van a quitar postes, van a cambiar todo el contexto geométrico del lugar. Entonces no es lo mismo hacerlo hoy que hacerlo en 2 años, 2 meses, 2 años, 3 años, 4 años. Por eso la variable tiempo es una variable que se utiliza en topografía. Tenemos ahora sí esas 4 variables, X, Y y Z. En realidad, ¿qué entendemos ahora sí por reconstrucción? ¿Qué es reconstrucción de accidente de tránsito de una muerte violenta y qué es una recreación de un accidente de tránsito de una muerte violenta? Y lo reitero es porque vemos mucha recreación de accidente de tránsito, muchísima.
¿cuántas de ellas son reconstrucción? ¿Cuántas de ellas fueron al lugar, hicieron un levantamiento topográfico, calcularon las variables reales del terreno, ¿sí? Calcularon las variables reales de la dinámica del accidente en tiempo, modo y lugar? Claro, no se puede replicar exactamente, pero sí se puede llegar a lo más cercano posible. Si tenemos un video, bueno, ahí ya podemos acercarnos más. Entonces, ¿cuántas de ellas son recreación y cuántas de ellas son reconstrucción? Pero no solo es generar un muñequito ahí moviéndose en una animación o un informe técnico. El informe técnico sí lleva las bases científicas. El informe técnico sí dice topografía y ahí está su definición y la fuente o el autor. O descargué esta ficha técnica, pues ¿dónde la descargo, amigo? ¿Tiene la referencia? ¿Tiene su cita bibliográfica? Si dices que vas a aplicar sonometría, ¿qué es la sonometría? ¿Dónde está la fuente? ¿Qué es un hertz? Conceptos que en muchos escenarios deberíamos aplicar o plasmar en los informes técnicos, porque eso le da base científica. Desde nuestra percepción muy respetable y muy respetuosa a las demás personas, colocamos cualquier cosita, la referenciamos y la colocamos al detalle, porque son documentos científicos, susceptibles de comprobación y reproducción. Y eso sería algo muy bacano que se viera que todo viniera desde la reconstrucción a la recreación, es decir, despejando variables, para llegar a generar un modelo 3D y la dinámica y el muñequito moviéndose y el 3D pues, pero basado en elementos técnicos recolectados en terreno. Y en eso está la topografía como tal. No sé si tengan algunas preguntas, con mucho gusto, Dios los bendiga. Ingeniero Fabio Nelson Rodríguez Ortega, muy interesante su disertación. Verdaderamente nos damos cuenta que es usted todo un experto en topografía forense. En Instituto Colbert y el equipo de Encuentro Forense 2020 agradecemos su participación, su disertación muy interesante. A ustedes muchísimas gracias. Dios los bendiga por la invitación y ahí seguimos conectados viendo a los demás compañeros, que está muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias. A continuación.